Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RoberSR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de ayer en el pleno del Congreso, que al final se volvió a aprobar para 2 semanas más la prórroga del estado de alarma, gracias principalmente a los votos favorables de Ciudadanos, como comentamos en el vídeo de ayer. Pero en el día de hoy vamos a comentar una noticia que también se produjo ayer, que yo creo que es bastante importante y que estaréis viendo el titular. El Constitucional tramita el recurso de Vox contra el decreto del estado de alarma, de modo que el Tribunal Constitucional ha aceptado esa querella, por así decirlo, interpuesta por el partido de Santiago Abascal, en el que denuncian la ilegalidad del estado de alarma, que hay que decir que es algo que llevamos ya bastante tiempo diciendo en este canal, que claramente nos han metido un estado de alarma ilegal y por eso no se podía apoyar la prórroga del mismo, y por eso Vox lleva ya bastantes semanas sin apoyar la prórroga del estado de alarma, porque estamos verdaderamente ante un estado de excepción. Ya sabéis que la gran diferencia es que en el estado de alarma el Ejecutivo es quien toma las decisiones, mientras que en el estado de excepción todas las medidas adoptadas por el gobierno tienen que pasar por control parlamentario, tienen que pasar por el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, una vez más, este gobierno ha atacado a la democracia. Además, ya sabéis que en estado de alarma no se permite el confinamiento total de las personas, en el estado de alarma no están permitidas las multas, como se han hecho durante todos estos días, etcétera, etcétera. Además, también se han vulnerado derechos fundamentales que no pueden hacerse en estado de alarma. Sí que pueden hacerse en estado de sitio, sí que pueden hacerse en estado de excepción, no puede hacerse en estado de alarma. Por lo tanto, este gobierno ha actuado ilegal desde un punto de vista de la legalidad y por lo tanto, pues es lógico que haya admitido a trámite el Tribunal Constitucional pues el recurso presentado por Vox. Lo anunciaban ellos mismos en redes sociales. El Constitucional admite por unanimidad el recurso de Vox contra ese decreto del estado de abuso y también por la inclusión de Pablo Iglesias en el CNI, que también recordemos que es otro escándalo que ha realizado este gobierno de España en los reales decretos de estado de alarma. Blindar a Pablo Iglesias en el CNI, hacer contratación, en este caso a dedo, con empresas en Hong Kong, con empresas en sede desconocida. Encima todavía Fernando Simón y el resto de miembros del gobierno de España pues no nos quieren dar el nombre de los suministradores, de los test falsos, de las mascarillas inservibles, cierran el portal de transparencia, es decir que realmente es un ataque bastante grave a la democracia la que ha realizado este gobierno Partido Socialista Unidas Podemos. Por eso no se podía apoyar la prórroga del estado de alarma y lamentablemente pues Ciudadanos, principalmente porque es quien votando a favor ya era evidente pues que iba a salir adelante, y luego finalmente el Partido Popular con su abstención pues han demostrado que la única y que la verdadera oposición a este gobierno criminal en España es Vox y es el partido de Santiago Abascal. Bueno, la noticia se desarrolla, de la siguiente manera. Aquí vemos como en una providencia que se ha hecho pública este mismo miércoles, los miembros del Constitucional pues han decidido controlar la actuación del Ejecutivo y las decisiones ministeriales. Un control, en este caso judicial, porque lo he dicho, se ha vulnerado claramente el texto constitucional, porque las medidas que ha adoptado este gobierno no se pueden adoptar en estado de alarma, sí que se pueden adoptar en estado de excepción, pero claro, en el estado de excepción todas y cada una de las medidas tienen que pasar un control parlamentario. Bueno, hemos sabido que Vox expuso ante el Tribunal de Garantías, es decir, el Tribunal de Constitucional, que este gobierno había cancelado derechos fundamentales, como el de reunión, como el de manifestación, durante el encierro, y la Constitución, como hemos comentado previamente, solamente reserva esta posibilidad a los estados de sitio y de excepción, y por eso Jorge Buxade dijo que se había realizado un uso abusivo e inapropiado que ha hecho Pedro Sánchez de esta figura del estado de alarma, porque efectivamente se han vulnerado derechos fundamentales que no se pueden hacer en un estado de alarma. No decimos que evidentemente el confinamiento sea positivo pues para parar la pandemia del coronavirus, pero lo que pasa es que por mucha pandemia y por mucho coronavirus que tengamos, estamos en un estado de derecho y hay que cumplir y hay que respetar los parámetros constitucionales y los parámetros legales, y este gobierno no lo ha hecho. Además, un gobierno de España que prohibió una manifestación en el Paseo de la Castellana el pasado 2 de mayo, una manifestación que cumplía con todos los requisitos de seguridad porque se hacía en el coche portando una bandera de España, que ahora en la segunda parte del vídeo vamos a comentar, por cierto, el monumental repaso que le pegó Santiago Abascal a Pedro Sánchez ayer en el pleno, ¿no? Y bueno, pues con este recurso que ahora ha admitido el Constitucional,
Pueblo de Santiago Abascal pretenden que el tribunal aclare si el Ejecutivo ha hecho un uso correcto del decreto ministerial en el que, como bien dice ahí, Buxadés se ha realizado una clara vulneración de derechos fundamentales y de libertades públicas de todos los españoles. Es evidente que el estado de alarma, que el gobierno de España pues se ha excedido con este estado de alarma, por eso no se debería de haber apoyado su prórroga, que es lo que ha hecho Vox desde hace ya bastantes semanas, porque además ha demostrado que es bastante ineficaz. Es decir, se están adoptando unas decisiones, o el gobierno de España parece que la única solución que conoce es el secuestro domiciliario, cuando muchos países de Europa, con apenas 2 semanas de confinamiento, 3 semanas, sus ciudadanos ya han podido hacer prácticamente vida normal, tomando por supuesto precauciones, como salir con mascarilla, los 2 metros de distancia social y demás. Pero ¿cómo lo han conseguido? Haciendo test masivos desde el primer día, que es lo que debería de haber hecho el gobierno de España. Test masivos para identificar qué población es positiva, qué población es negativa, qué población es positiva y además asintomática, que hay que tener bastante cuidado, porque ya sabéis que mucha gente puede estar contagiada sin mostrar síntomas, pero contagiar, y realmente pues no se han querido hacer test masivos, se ha preferido pues tenernos secuestrados en casa 2 meses desde un punto de vista ilegal, encima mientras las empresas se iban destruyendo, el sector privado cada vez iba disminuyendo y cada vez aumentaba el número de parados. Pero bueno, es lo que quieren los comunistas, que realmente nos están gobernando, porque este gobierno de España está liderado por Pablo Iglesias, y es que el sector privado sea cada vez más débil. Ese es el objetivo del señor Iglesias, de modo que cada vez más personas dependan de las paguitas y de las ayuditas del Estado. Bueno, pero no solamente el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra este estado de alarma, sino que también el día de ayer, precisamente en el debate de la prórroga del mismo, pues tuvimos a Santiago Abascal, que le volvió a cantar las 40 tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias como a Carmen Calvo. Por cierto, que se me ha olvidado, ahora que me acuerdo, no mostraros una foto, ¿no?, de Carmen Calvo, que imagino que la visteis ayer con la mascarilla y con la mantita, ¿no?, ahí tumbada en el escaño. Luego, madre mía, cómo nos van a ver desde un punto de vista internacional o desde Europa cuando ponen una imagen del Congreso en el cual hay una diputada con mascarilla, con una manta, echándose la siesta en el escaño del Congreso. Carmen Calvo, que además ayer también se rió de las víctimas de ETA cuando el diputado de Navarra Suma, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, pues también se recordó de esas víctimas, ¿no? Bueno, pues ayer Santiago Abascal le volvió a cantar las 40 al gobierno de España, lo dejó bien claro Ignacio Garriga. Hoy Vox a la cabeza, con Santiago Abascal, demuestra una vez más estar al lado de los españoles y es la única alternativa patriótica en el arco parlamentario que no sucumbe a la presión mediática ni se presta a colaborar con el gobierno socialcomunista, algo que lamentablemente le ha ocurrido a Ciudadanos y al Partido Popular, porque ya sabemos que cuando el Partido Popular dijo que no iba a apoyar la prórroga del estado de alarma, pues toda la caverna mediática y todas las hienas mamporreras del poder, empezando por Antonio Maestre, terminando por Televisión Española, pues dijeron que si el Partido Popular votaba en contra, que iba a ser responsable de los miles de muertos, ¿no? Precisamente un gobierno de España que por su criminal y nefasta gestión ha provocado 30.000, 40.000, 50.000, a saberse el número de muertos que realmente tenemos en España, porque han ocultado cifras desde el primer día. Y además ya hemos sabido que ha habido informaciones que dicen que probablemente en la cumbre del clima que se celebró el pasado diciembre en Madrid ya había contagios, que el virus podía estar circulando desde finales de diciembre, y el 8 de marzo lanzaron a 100.000 charos solo en la capital de España, en Madrid, a hacer sus bailecitos y a decir que los hombres somos muy malos y muy asesinos. Por cierto, al respecto hay un artículo muy interesante, bueno, muy interesante, evidentemente irónicamente hablando, en el Huffington Post, que se llama Ciudades Feministas. Por supuesto, es un artículo que comentaremos aquí en el canal en próximos días porque realmente no tiene desperdicio, ¿no? Bueno, otro tuit muy interesante, con 25.000 fallecidos, que son muchos más, miles de negocios en la ruina, millones de personas sin empleo y España de luto, Pedro Sánchez se parte de risa mientras habla Santiago Abascal. Pero bueno, hay que decir que este es un nuevo ejemplo de la psicopatía narcisista que tiene nuestro presidente del gobierno, que evidentemente no está bien de la cabeza, a diferencia que Pablo Iglesias, que la verdad es que es bastante listo y además es consciente pues de los objetivos comunistas que quiere, ¿no? Pedro Sánchez pues realmente cuando sale a la tribuna pues lo único que hace es mentir. Yo lo he dicho siempre, no sé si él se cree las mentiras que está contando o realmente es consciente de que está mintiendo, y luego cuando van pasando los demás grupos parlamentarios pues parece que está en su mundo, ¿no? Mirando al cielo y apuntando cosas en un papel. Es decir, es claramente una actitud de un psicópata o de un narcisista, que además, por cierto, ya la analizaron varios psicólogos en Distrito Televisión, canal de YouTube muy importante, antes de las elecciones del 10 de noviembre. Es decir, claro, cuando tú tienes un presidente del gobierno que no está bien, pues nada positivo puede salir, pero realmente pues cuando sale a hablar a la tribuna Santiago Abascal, pues siempre Pedro Sánchez
se parte de risa y luego Pablo Iglesias lo que hace es salir corriendo, porque claro, no quiere escuchar las verdades del líder de Vox contra el líder comunista. Y ayer hay que decir que dejó bastantes titulares y muy interesantes y muy importantes Santiago Abascal. En primer lugar, porque anunció convocatorias y manifestaciones en coche contra Pedro Sánchez, que es lo que se iba a haber realizado el pasado sábado en el Paseo de la Castellana por Madrid, pero que fue prohibido por la delegación de gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues Santiago Abascal ha anunciado esas manifestaciones por todas las ciudades de España. Son manifestaciones que además cumplen con todos los requisitos de seguridad. Vamos todos en nuestro coche, vamos con una bandera de España y hacemos una pitada por las calles y nos manifestamos contra este gobierno criminal, contra este gobierno que deberían de acabar todos en la cárcel. Es decir, no solamente asumiendo responsabilidades políticas, sino también, por supuesto, responsabilidades penales. Y por lo tanto, es lógico, el derecho de manifestación no se puede vulnerar en ninguna situación, salvo en estado de excepción, que no estamos, se supone que estamos en un estado de alarma, según el gobierno de España, por lo tanto, no se puede vulnerar el derecho de manifestación. Además, lo dicho, se cumplen todas las medidas de seguridad sin ningún problema. En Israel se han manifestado, además, andando, dejando 2 metros, pues aquí manifestándonos en coche no habría ningún problema. Otro titular también muy importante que dejó claro Santiago Abascal, la posibilidad de hacerle una moción de censura a este gobierno, que realmente es importante, a pesar de que no saliese adelante la moción de censura, porque el Parlamento, lamentablemente, además por culpa de la ley electoral que tenemos, está controlada por la extrema izquierda, la extrema derecha vasca, los etarras y los golpistas, que evidentemente no votarían a favor de la moción de censura, pero es importante hacérsela, aunque fuera simbólica, como hizo Podemos con Mariano Rajoy en junio de 2017. Es importante hacerle esa moción de censura, que además la proponga Vox, que además la proponga Santiago Abascal, sobre todo para ver un poco cómo quedan retratados el resto de partidos políticos, que muchos pues atacan a Pedro Sánchez y dicen, uy, has hecho una gestión muy mala, pero luego se ponen las rodilleras y votan a favor de prorrogar el estado de alarma. Por lo tanto, sería muy importante para ver cómo quedan retratados el resto de partidos políticos y para hacerle un debate a Pedro Sánchez. Por tanto, me parece una opción muy buena la de hacerle una moción de censura, aunque ya sepamos que no va a salir adelante. Sobre todo lo dicho, ¿no? Pues para dejar retratado al señor presidente del gobierno, al ocupa de la Moncloa, a Pedro Sánchez, ¿no? Y realmente, pues sin duda, ayer un Santiago Abascal que estuvo otra vez de 10 en su discurso. Pero bueno, sinceramente yo creo que cuando escuchas a Santiago Abascal, creo que todos los votantes de Vox pues cada vez tienen más ganas de volver a votar a Vox, de seguir votando a Vox en las próximas elecciones, porque realmente es el partido político que representa el sentido común, que defiende el sentido común, que realmente defiende pues lo que piensa la gran mayoría de ciudadanos en este país. Yo creo que es sin duda el sentido común, que lamentablemente es cierto que por culpa del control de la educación y por culpa del control de los medios de comunicación, cada vez menos gente en España tiene sentido común. Y luego también muy interesante ayer cuando habló de los gays, porque hay que decir una cosa muy, ya para terminar, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con el vídeo, en materia de homosexuales, yo sinceramente aquellos homosexuales y aquellos gays del lobby LGTBIQ, plun, X, Y, 89 /, signo de exclamación, los que pertenecen a ese lobby, que atacan e insultan a todos los homosexuales que no quieren formar parte de ese colectivo y que además no defienden la ideología de extrema izquierda, que es lo que es este lobby de gays, que realmente salen por la calle con camisetas del Che Guevara, cuando ya sabéis que el Che Guevara lo mínimo que le haría a un gay sería meterle en un campo de concentración, hacerle trabajos forzosos, que es lo mismo que hubiese ocurrido en la antigua URSS de Lenin y Stalin. Pero bueno, demuestra un poco la lobotomización y el nivel de indigentes mentales que tienen esos homosexuales de ese lobby, que yo lo primero que le pediría pues es que se lo hiciesen mirar, en segundo lugar que se leyesen un libro de historia y en tercer lugar pues que acudiesen a un profesional, porque realmente cuando ves a un comunista defendiendo, cuando ves a un gay defendiendo las atrocidades del régimen comunista que precisamente hacían contra ellos, pues es realmente lamentable, ¿no? Y luego cuando ves a un sectario del lobby LGTBI a atacar a homosexuales porque no quieren verse sometidos precisamente a ese lobby de extrema izquierda, te das cuenta quién es verdaderamente el homófobo. ¿Es homófobo el que vota Vox? No, es homófobo el que pertenece al chiringuito sectario del lobby LGTBI, luego le añades 18 millones de letras y 3 signos de exclamación, que es lo que es ahora mismo. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, si os ha gustado, le podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Instagram, Twitter, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y ya aviso porque luego decís que no aviso y es verdad. Este vídeo lo estaréis viendo el jueves.
Mañana viernes no habrá vídeo, ¿por qué? Porque mañana viernes habrá directo a las 10 menos cuarto, como tuvimos el pasado lunes. Lo volveré a recordar mañana en la comunidad del canal, lo anunciaré también, pues por supuesto, por redes sociales, pero mañana viernes nos vemos a las 10 menos cuarto con un directito, comentando pues toda la actualidad política de la semana, pero en vez de en vídeos, en directo para que podáis participar como siempre. Pues nada, señores, nos vemos mañana. Hasta luego.